Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Debo estar loca. Eso es lo que me dije mientras miraba mi reflejo en el espejo y casi cambiaba de opinión otra vez. Pero no lo hice. Lo que vi fue una mujer de mediana edad con largo cabello rojo y grandes ojos verdes que ahora estaban entrecerrados con determinación. Miré hacia abajo mi cuerpo, aún firme y bien proporcionado, y pasé mis manos por mi costado y sobre mis caderas. Decidí que me quedaría con la ropa interior que había elegido antes y luego alcancé mis vaqueros. Me los puse, un pensamiento errante y engañoso me recordó que tenía que planchar los pantalones y camisas de Jeff antes de guardarlos. Rechacé ese pensamiento y lo aparté, no tenía lugar en lo que estaba haciendo. Con dificultad, introduje el botón en la abertura y solté el profundo suspiro que había estado conteniendo. Necesitaba hacerlo solo para abrocharme estos vaqueros. Sabía que eran una talla demasiado pequeña, pero a Jeff le gustaban y a mí también. Nuevamente, el pensamiento no deseado se coló en mi mente mientras miraba la curva de mis caderas y el ajuste ceñido de los vaqueros en mis muslos, especialmente donde mis piernas se unían. Me gustaba cómo me veía cuando los llevaba puestos. Sabía que debería haberlos dejado o ponerlos en la bolsa para el ejército de salvación, pero estos vaqueros eran justo lo que quería usar hoy. Me dije a mí misma, casi defensivamente, que a Harris también le gustarían. La blusa que quería ponerme era tan transparente que el sostén se vería claramente cuando estuviera puesta y abotonada. Pero era lo suficientemente provocativa como para ser perfecta para esta tarde. Me sonrojé ante mis propios pensamientos antes de ponerme una camiseta extra grande para cubrir la blusa transparente. Me aseguré de que el cuello estuviera ajustado, no mostrando nada blanco y que la parte inferior colgara sobre los apretados contornos de mi trasero. Me miré una vez más, dándome la vuelta para mostrarme por completo, y decidí que era perfecto. Los pantalones estaban un poco demasiado ajustados, pero Jeff no se fijaría en mis vaqueros con esta camiseta y no tenía forma de saber qué había debajo de esa misma camiseta. Supondría que solo llevaba mis vaqueros y sudadera habituales, mi aspecto andrógino. Ese pensamiento provocó un breve destello de ira que se disipó rápidamente. Calmé mis pensamientos y bajé las escaleras para encontrar a Jeff, mi marido desde hacía 16 años, y a mis dos hijos, Amy y Bradley, ambos de 13 años, sentados juntos en la cocina, discutiendo sus planes para la tarde. Eran gemelos fraternos y no se parecían en nada. Amy estaba contenta con ese resultado, mientras que a Brad no le importaba mucho ni una cosa ni la otra. A mis ojos, ambos eran hermosos y perfectos. Ahora mismo estaban sonriendo y compartiendo algún secreto entre ellos. Eso tampoco era raro en esta familia. No eran verdaderos secretos. Nuestra familia era equilibrada y sana y hablábamos de nuestros problemas abierta y libremente, pero bastaba la insinuación de un secreto para que empezara alguna discusión bien intencionada. Una buena diversión familiar. Me senté y escuché durante unos minutos sin realmente importarme de qué estaban hablando. Solo quería mirar a mi familia de nuevo antes de hacer lo que había planeado para la tarde. Miré primero a Amy, la hija a la que amaba sin reservas. Se parecía a mí en su aspecto. Era alta para su edad, más alta que su hermano y probablemente seguiría siendo así durante toda la secundaria. Era linda, con su cabello rojo largo y liso, los flequillos sobre su frente dándole a sus enormes ojos verdes una expresión continuamente sorprendida. Para colmo, era brillante e inteligente. Brad se parecía más a su padre. Jeff y Brad eran bajitos y fornidos. Jeff era solo 7 centímetros más alto que yo y Brad no estaba muy lejos. Jeff estaba bien formado, con el pecho y los hombros anchos y bien desarrollados, y las caderas estrechas sobre piernas fuertes y musculosas, mientras que Brad aún tenía que crecer en sus huesos. Era casi tan alto como su papá, pero no tenía la definición muscular en su cuerpo que vendría con la madurez. Ambos tenían el mismo cabello castaño claro y ojos grises, y ambos compartían el mismo sentido del humor salvaje. Ese humor volvía loca a su hermana a veces, pero ella sabía que era solo diversión. A mí me encantaba y lo valoraba. Cuando finalmente se calmó, llamé su atención y les pedí que revisaran una vez más mi lista. Esta era una lista de cosas que cada uno necesitaba y que yo recogería durante mi viaje mensual al centro comercial. Siempre me había encantado ir de compras, mientras que a Brad y Jeff no les gustaba. Amy solía ir, pero ahora solo con sus amigos. Ir al centro comercial con su madre no era cool, así que planeaba mis viajes para ir sola, armada con mi lista. Hoy era un poco diferente, pero ninguno de ellos tenía idea de lo diferente que iba a ser. Solo sabían que esta era mi rutina y todos la aceptaban. Contaba con eso mientras comenzaba a revisar con cada uno lo que querían. Mientras realizaba esta actividad, repasaba en mi propia mente qué artículos ya había comprado. Había comenzado esta lista antes y había ido al centro comercial varias veces durante las últimas 2 semanas para recoger tantos de los artículos como pudiera de antemano.
Los gemelos habían añadido algunas cosas de último minuto a la lista durante los últimos días, pero eso no era un problema. Tenía la intención de ir al centro comercial al menos durante media hora antes de irme a mi destino real. Podía terminar mis compras en ese tiempo. Mientras terminaban con comentarios sobre mi atención a sus deseos especiales, sentí un ligero remordimiento que rápidamente reprimí. Había tomado mi decisión y no iba a cambiar de opinión ahora. Esta tarde había sido planeada desde hacía casi un mes y me sentía más que lista. Había comenzado a planearla casi inmediatamente después de la última. Solo yo y una persona más sabíamos sobre mis planes para este sábado por la tarde, y él no era parte de mi familia. Y para asegurarme, la decisión de hacer esto no había sido fácil. Me costó mucho discutir y persuadirme a mí misma para finalmente decidir que era algo que realmente quería hacer. Incluso después de tomar la decisión, la discusión no había terminado. Justo esta mañana, antes de empezar a vestirme, todavía estaba tratando de decidirme. Casi decidí no seguir adelante, pero luego un comentario de Jeff me hizo estar segura. Ciertamente, no era nada de importancia, pero me pareció mucho más a mí. Jeff no había sido muy abierto conmigo últimamente y probablemente eso era culpa mía, pero sentía que tenía mis razones y Jeff no estaba dispuesto a discutirlas conmigo. No habíamos sido íntimos desde hace algún tiempo y apenas nos tolerábamos mutuamente. Lentamente, me había convencido de que todo lo que estaba mal era culpa suya. Esta mañana fue típica. Hice algunas sugerencias sobre la cena, pidiéndole a Jeff que ordenara algo para que yo no tuviera que preparar nada. Jeff se ofreció a cocinar, pero en lugar de aceptar esa oferta, por alguna razón le respondí bruscamente como lo había estado haciendo tanto últimamente y le pregunté por qué no podía simplemente hacer lo que le pedía. No respondió durante algún tiempo y luego finalmente dijo que lo haría a mi manera. Luego se alejó y bajó las escaleras. Todavía estaba enojada por su actitud, pero no estaba segura de por qué. Simplemente, parecía que todo lo que hacía ahora era suficiente para hacerme enojar. Mientras reunía mis cosas para mi viaje al centro comercial, dejé que mi mente divagara. Saludé distraídamente a los niños cuando me dijeron adiós y no recuerdo si Jeff dijo algo o no. Seguía pensando mientras daba marcha atrás y conducía hacia el gran centro comercial, a solo unos kilómetros de nuestra casa. Mi mente pensaba en mi vida y en mi matrimonio, tratando de encontrar alguna justificación para mis acciones previstas. Jeff y yo nos casamos en el otoño de 1991. Jeff era ingeniero químico y trabajaba para The Powers Group, una firma de consultoría de ingeniería de cierto renombre, y era uno de muchos jóvenes ingenieros que ascendían en la cadena de mando. Jeff era uno de los mejores y su futuro parecía brillante. Tenía 27 años y ya era líder de grupo con promesas de futuros ascensos. Era guapo, ingenioso y ansioso por divertirse. Lo conocí en uno de los bares locales mientras salía con algunas chicas de mi oficina. Yo era secretaria de oficina, trabajaba para un bufete de abogados cuyos casos principales involucraban trabajo corporativo. Tenía un título en idiomas y podía traducir del alemán y español al inglés. Esas eran las áreas de mi experiencia y me pagaban en consecuencia. Tenía apenas 25 años y acababa de terminar una relación larga, pero insatisfactoria con un hombre cuyo único mérito era su buen aspecto, y los rumores sobre su increíble habilidad en la cama. Estaba de acuerdo con lo primero, pero ciertamente no con lo último. Nuestra ruptura fue mutua y me dejó con mucho tiempo libre. Salir con las chicas era una forma de usar algo de ese tiempo. Nos conocimos mientras esperaba en el bar por las bebidas. Tenía el honor de comprar una ronda y estaba esperando a que el barman llenara mi pedido de 3 whisky sour y 2 gin tonics cuando Jeff se acercó por detrás. No me di cuenta de que estaba allí y retrocedí hacia él cuando alcancé mi billetera. Me disculpé, pero cuando me volví, su sonrisa me sorprendió. Sonrió aún más cuando me vio y dijo, diría que lo siento, pero sería una mentira. Fue realmente muy agradable. Estaba lista con una respuesta ingeniosa, pero después de mirar sus inocentes ojos grises, me contuve y le devolví la sonrisa. Decidí responder de la misma manera. Me alegra que lo hayas disfrutado, fue ciertamente un placer. Se rió, una risa que realmente me atrapó y le pedí ayuda para llevar la bandeja de bebidas a mi mesa. Él me siguió, dejé las bebidas y me volví hacia él con la mano extendida. Hola, mi nombre es Samantha Bradley, Sam para la mayoría de mis amigos. Él respondió, encantado de conocerte, Sam, mi nombre es Jeff Watson. ¿Te gustaría acompañarme? Estoy con algunos otros chicos también, pero podríamos conseguir una mesa para los dos. Su solicitud impulsiva me tomó por sorpresa, pero rápidamente tomé una decisión, estaré encantada, solo déjame decirles a mis amigas y luego podemos encontrar una mesa. Me volví hacia mi grupo, pero habían estado observando y escuchando, y las sonrisas me dijeron que estaban de acuerdo con mi decisión.
Hablé con Lucy, la chica con la que más probablemente me iría a casa, y le dije que podía manejarlo. Ella se rió y me dio una palmada en la espalda. Jeff luego caminó conmigo hacia una mesa vacía, y una vez que estuve situada, se fue a hablar con sus propios amigos. Volvió y pasamos toda esa noche juntos, y así comenzó nuestro cortejo. Durante los siguientes 6 meses, nos convertimos en novios, luego amantes y finalmente nos mudamos para vivir juntos. Encontramos un pequeño apartamento y comenzamos nuestras vidas como pareja. No pasó mucho tiempo antes de que decidimos hacerlo permanente y casarnos. Tanto Jeff como yo continuamos en nuestros trabajos, y comenzamos a ahorrar para una pequeña casa. Jeff fue ascendido 2 veces durante ese tiempo y ahora era gerente regional con un grupo de 5 ingenieros trabajando para él. Su futuro con la empresa lucía muy prometedor. Seguía trabajando en el bufete de abogados y hacía prácticamente lo mismo, pero el dinero era bueno y nos acercaba un poco más al día en que podríamos pagar nuestra casa. Continuamos así durante los siguientes 2 años antes de que anunciara a Jeff que estaba embarazada. Él estaba tan feliz que no dejaba de llamar a la gente y presumir de que iba a ser padre. Me alegraba que él estuviera feliz, pero también estaba llegando al punto en que tendría que renunciar y quedarme en casa con los bebés. Ambos habíamos acordado que yo me quedaría en casa y los criaría al menos durante los primeros 5 años. Esa era mi elección y Jeff estuvo de acuerdo de inmediato. Encontramos la casa primero, hicimos una oferta y una vez que fue aceptada, firmamos los papeles y nos convertimos en propietarios. Era una casa maravillosa, con 3 habitaciones y un gran patio con un columpio que los propietarios anteriores dejaron atrás. Tenía una cerca alrededor del patio trasero e hicimos algunos trabajos para hacerlo seguro para niños pequeños. Nuestros gemelos habían nacido sin problemas y los llevamos a la guardería que teníamos preparada. Tenía 2 camas, 2 lámparas, 2 de todo lo necesario para que un bebé vistiera. Era perfecto y me encantaba todo al respecto. Me establecí con mi nueva familia y nunca miré hacia atrás. Durante nuestra vida juntos, una cosa siempre fue constante. Jeff y yo nos amábamos y nos mostrábamos ese amor todos los días. Yo preparaba sus comidas favoritas y me aseguraba de que tuviera su cerveza favorita para los fines de semana. Él me enviaba flores al menos 1 o 2 veces al mes, y siempre preguntaba por mi día y cómo iban progresando los niños. Nos sentábamos juntos cada noche después de que los niños se acostaban y nos abrazábamos. A la hora de dormir, ya sea Jeff o yo, iniciábamos el sexo al menos 2 veces por semana y generalmente más. Era hacer el amor en su máxima expresión para mí, también era satisfactorio para Jeff. Jeff era un ingeniero trabajador, pero nunca dejaba que el trabajo se convirtiera en su vida. Traía trabajo a casa, pero siempre lo hacía cuando los niños estaban durmiendo la siesta o cuando los estaban bañando o alimentando. Hacía su parte, pero cuando era necesario trabajar, yo me encargaba de las tareas de los niños mientras él terminaba. Pero eso era raro y nunca lo convirtió en un hábito. Si había que elegir entre el trabajo y la familia, Jeff siempre elegía a la familia primero. Eso era lo que me encantaba de él. A medida que los niños crecían, yo me volvía inquieta y finalmente le pregunté a Jeff si le importaba que volviera a trabajar. Él dijo que no tenía objeciones y eso me hacía feliz. Jeff y yo lo hablamos, hicimos un horario de cosas que debían hacerse en casa, que creímos que funcionaría para ambos, y solicité un trabajo en mi antiguo bufete de abogados y en otros 2 en la ciudad. Tuve suerte y recibí ofertas de 2. Jeff y yo lo hablamos y acepté volver a mi antiguo bufete de abogados, aunque el dinero no era tan bueno. Pero con la posición de Jeff ahora, el dinero no era realmente el factor decisivo. Mi antiguo bufete tenía horario flexible y mis horas podían ajustarse. Eso hizo la diferencia tanto para Jeff como para mí. Acepté y volví a trabajar. Los gemelos tenían 9 años en ese momento. Cuando lo pienso, creo que ese fue el comienzo del cambio en nuestra relación. ¿Fue culpa mía? No lo sé, pero si tuviera que adivinar, probablemente. Sé que volver al trabajo fue una nueva vida para mí, una que era totalmente diferente que administrar una casa con 2 hijos y un esposo. A medida que pasaron los años y me involucré más en mi trabajo, ya no tenía tiempo para esas comidas especiales que siempre compartíamos, o para asegurarme de que la nevera estuviera llena de la cerveza favorita de Jeff y las sodas favoritas de los gemelos. Los bocadillos a menudo se acababan y Jeff o yo teníamos que hacer un viaje a la tienda por necesidades básicas. Los fines de semana se convirtieron en tiempo para hacer las cosas que no se hacían durante la semana, y descubrimos que teníamos menos tiempo solo para sentarnos y hablar y abrazarnos, y sí, las cosas cambiaron. A pesar de todos esos cambios, una cosa que ambos intentamos mantener fue nuestra vida amorosa. Sentíamos que era importante no perder esa cercanía, esa intimidad que compartíamos la mayoría de las veces durante esos momentos. No siempre se trataba de sexo, pero siempre se trataba de intimidad. Algunas noches,
simplemente nos quedábamos dormidos en brazos del otro. Como resultado, nada cambió en el dormitorio hasta hace aproximadamente un año. Recuerdo esa noche casi como si fuera ayer. Estaba trabajando en un caso importante con muchas traducciones críticas. Tan crítico que tuve que pasar más y más tiempo investigando términos técnicos y notaciones científicas. Me ocupaba todos mis días y tuve que extenderlo hasta las noches. Traía el trabajo a casa, me apresuraba a preparar una cena rápida, a menudo pedía comida para llevar, luego regañaba a los gemelos y a Jeff para que lavaran los platos y la cocina, mientras yo me apresuraba a la pequeña sala de estar para continuar mi investigación en Internet. Eso continuó durante algún tiempo y mis noches se llenaron de trabajo. A la hora de dormir, a menudo llegaba mucho más tarde a la cama y Jeff a menudo estaba dormido cuando yo lo hacía. En aquellas ocasiones en que no lo estaba, él me buscaba y yo lo apartaba con irritación. Me decía a mí misma que no estaba pensando en mí, solo en él mismo. ¿Por qué no podía ver que estaba cansada? Necesitaba dormir para poder continuar al día siguiente, trabajando en mi trabajo como él lo hacía en el suyo. Él no decía mucho esas noches y se daba la vuelta y se dormía. Nunca pensé mucho al respecto, simplemente feliz de poder dormir. Una noche, cuando me acosté muy tarde, lista para dormir, mis ojos eran tan pesados que apenas podía subir los escalones. Jeff me alcanzó cuando me deslicé bajo las cobijas. No reaccioné, demasiado cansada incluso para apartar su mano. Al principio, la sensación fue tan placentera que simplemente me quedé allí disfrutándola hasta que la irritación regresó con fuerza. Necesitaba dormir, maldita sea, ¿por qué no podía dejarme en paz? Reaccioné con ira y aparté sus manos. Entonces le dije, a maldición, Jeff, necesito dormir. ¿No puedes mantenerte malditamente alejado? Déjame en paz. Con un débil destello de culpa, continué, murmurando, quizás este fin de semana podamos estar juntos. Me di la vuelta, puse la almohada sobre mi cabeza e intenté dormir. Mi corazón latía con fuerza por la ira y mi estómago estaba revuelto, el ácido quemando, pero no pasó mucho tiempo antes de que me quedara dormida y durmiera profundamente toda la noche y hasta la mañana siguiente. Me desperté tarde, me di la vuelta para encontrar a Jeff ya levantado y fuera. Miré el reloj y vi que ya eran más de las 7:30, y llegaría tarde si no comenzaba a prepararme. Salté de la cama, me vestí, bajé corriendo las escaleras y encontré que no había café, y murmuré algunas palabrotas poco halagadoras sobre la falta de consideración de Jeff. Ambos niños estaban arriba, vestidos y listos para ir a la escuela, pero no me dijeron mucho. No lo noté, tan envuelta estaba en mis propias preocupaciones. Esa noche, cuando Jeff llegó a casa, noté que estaba muy callado. No solo eso, sino que tanto Brad como Amy también estaban un poco raros y parecían incómodos. Les pregunté cuál era el problema, pero ambos negaron tener preocupaciones. Decidí dejarlo pasar y preguntarle a Jeff después de que subieran. Entré en el estudio y trabajé en las traducciones que aún quedaban hasta muy tarde. Para cuando salí a buscar a Jeff, él ya se había ido a la cama. Decidí que era hora de hablar con él, así que apagué las luces y lo seguí. Ni siquiera estaba al tanto de la hora. Lo primero que noté cuando subí fue que Jeff estaba sentado en la cama, pero no se había desvestido. Eso era muy extraño, ya que obviamente había estado despierto durante algún tiempo, pero simplemente estaba sentado allí, sin ningún libro abierto o algo que captara su atención. Me miraba mientras entraba en la habitación. Me detuve y miré hacia atrás, tratando de contener mi creciente irritación. Finalmente, le pregunté, olvidando que esto era exactamente lo que quería hacer en primer lugar. Irónico, no para mí en ese momento. ¿Qué pasa, Jeff? Has estado tan callado toda la noche y también los gemelos. Y te fuiste esta mañana sin despertarme y ni siquiera preparaste café. Y los gemelos también estaban callados esta mañana. ¿Qué pasa, Jeff? ¿Por qué te despertaría, Sam? ¿No me regañaste la noche anterior por mantener mis malditas manos lejos de ti y no dejarte dormir? Estaba tan cansada, Jeff, y apenas podía mantener los ojos abiertos. Solo quería dormir, eso es todo. No quería gritarte, fue solo que estaba tan cansada. Lo siento mucho haberte molestado. Sé que estabas cansada, Sam. Supongo que tu trabajo es tan importante que olvidamos que necesitas tiempo para ti misma, mucho tiempo. Cada noche ahora, parece. Solo entras en ese estudio y eso es lo último que te vemos. Ya no podemos competir con tu precioso trabajo, Sam. La repentina oleada de ira me tomó por sorpresa y antes de que pudiera controlarme, dije, pues discúlpame, supongo que debería olvidar mi trabajo, las personas que dependen de mí y simplemente decir que mi esposo necesita algo de acción, así puedo detener todo y dársela. Pues, piénsalo de nuevo, hombre. Antes de que el eco de las últimas palabras se desvaneciera, Jeff se levantó,
me apartó y bajó las escaleras sin decir una palabra. Me quedé allí, sacudida por mis propias palabras y sin saber qué demonios acababa de suceder. Estaba aturdida e incapaz de moverme. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me acerqué a la cama y simplemente colapsé. Mi cabeza daba vueltas y mi mente estaba en un torbellino. Estaba impactada y avergonzada por mi arrebato, y no estaba segura de qué debía hacer. ¿Debería bajar y disculparme con Jeff? ¿Debería simplemente esperar a que subiera y luego disculparme? Me desvestí y me preparé para la cama, esperando a que Jeff subiera. Pediría disculpas e intentaría remediarlo. Sabía que lo que había dicho era imperdonable, eso estaba claro. Solo me quedaría aquí y lo esperaría. Ese fue mi último pensamiento hasta que la alarma me despertó la mañana siguiente. Me volteé y apagué la alarma antes de que el recuerdo de la noche anterior volviera a mí. Miré hacia el lugar donde dormía mi esposo y vi las cobijas intactas. Jeff no había venido a la cama en absoluto. Me levanté, me puse una bata y corrí escaleras abajo para encontrarlo, pero él ya se había ido al trabajo. Era una hora temprano, pero se había ido. Estuve preocupada todo ese día en el trabajo, pero para cuando estaba lista para irme a casa, la urgencia me abandonó. Esa noche me disculpé cuando Jeff regresó del trabajo y pareció aceptarlo, pero nunca fue lo mismo después de eso. Sí, creo que ahí es cuando las cosas empezaron a cambiar. Como lo recuerdo ahora, pasaron casi 3 meses más antes de que terminara ese trabajo, y después de eso, las cosas simplemente nunca volvieron a ser como antes. Eso fue hace aproximadamente un año, más o menos un mes. Sí, eso fue cuando todo cambió. Harris Faulkner era un estudiante de Derecho y pasante de verano en el bufete cuando lo noté por primera vez. No tenía más de 21 o 22 años y estaba tratando de abrirse camino trabajando para varios de los socios como asistente. Era entusiasta y rápido para aprender, y yo estaba fascinada por él. Se presentó una tarde y me preguntó si podía ayudarlo con una traducción. Le dije que podría encontrar un tiempo más tarde esa tarde y que reuniera sus cosas para que pudiéramos hacer lo que necesitaba rápidamente. Así lo hizo y pude ayudarlo. Estaba agradecido y después de eso, rara vez pasaba un día sin decir algo agradable. Empecé a esperar con ansia sus breves visitas como una parte agradable de mi día. Con el tiempo, Harry se familiarizó con la mayoría del personal y él y yo pasamos tiempo juntos cuando ambos teníamos algo de tiempo libre. Descubrí mucho sobre él. Me dijo que su familia tenía dinero, pero quería conseguirlo por sí mismo. Este año terminará sus estudios de pregrado y comenzará la escuela de Derecho el próximo trimestre. Era lindo y lo encontraba muy interesante. Era alto, delgado, con una cara guapa y cabello castaño oscuro que siempre caía sobre sus ojos. Sus ojos azules eran fascinantes, su mirada tan intensa que sentías que eras el centro de su mundo. Me di cuenta de que coqueteaba conmigo casi desde el principio, pero lo encontré muy halagador. Estaba confundida, ya que tenía al menos 18 años más que él y esa diferencia no parecía molestarlo. Casi podría ser su madre, pero él nunca me trató así. Nunca fue platónico y ciertamente no me molestó. Nuestro coqueteo se volvió más evidente y admito ser parte de ello, solo me decía a mí misma que era inofensivo y no llevaría a nada. Eso es en lo que estaba mientras mi vida con Jeff seguía deteriorándose. No habíamos sido íntimos durante al menos 3 meses. Parecíamos estar bien cuando los niños estaban presentes, pero después de que se iban a la cama, era casi silencioso. Tuvimos relaciones sexuales algunas veces antes, pero eso simplemente se detuvo, ya que ambos sabíamos que no era hacer el amor. Casi nunca hablábamos de nada que no fueran cosas necesarias y no compartíamos momentos íntimos ni en la cama ni fuera de ella. Ya no era mi trabajo lo que nos mantenía separados, ahora se había convertido casi en un hábito. Nunca hablamos de eso ni discutimos nuestro matrimonio o que estaba en crisis. Discutí eso con Harris en varias ocasiones y mi falta de vida sexual finalmente salió a la luz. ¿Por qué discutiría mi matrimonio con alguien como Harris? Era un misterio que realmente no entendía, pero eso es exactamente lo que hice. Discutí eso con este chico en lugar de con mi esposo. Sabía que Jeff había intentado en varias ocasiones que hablara de eso, pero descarté groseramente sus preocupaciones como triviales. Eso fue cuando comencé por este camino, el camino que me llevó por esta pendiente resbaladiza hacia la traición. A medida que las cosas con Harry seguían desarrollándose en el trabajo, mi 40º cumpleaños se acercaba en un mes. Jeff lo mencionó una noche cuando estábamos con los gemelos y simplemente lo descarté como algo sin importancia. Jeff me preguntó qué me gustaría tener y si quería hacer algo especial. Lo pensé y decidí que no quería nada más que simplemente ignorarlo. Se lo dije y le hice prometer que no hiciera nada con los niños para celebrarlo. Intentó discutirlo, pero no estaba de humor y le respondí bruscamente.
Dejó de hablar al respecto y pareció enojado cuando dijo que no volvería a mencionarlo. Tanto Amy como Brad también parecían molestos, pero no les presté mucha atención. Simplemente, lo olvidé como lo había estado haciendo últimamente. Ya era casi mi cumpleaños y no había notado nada fuera de lo común en casa, así que mis deseos estaban siendo respetados. Pero no sabía cómo me sentía al respecto ahora. Eso era lo que quería, ¿no? ¿No hacer nada? Bueno, en ese momento, sí. Ahora, mientras hablaba de eso con Harris, hacía parecer que Jeff simplemente me había apartado y decidido no hacer nada. ¿Cómo llegué a eso? No tenía ni idea. Supongo que, en mi propio pensamiento nublado, estaba tratando de minimizar a mi esposo y maximizar mi propio sufrimiento, mientras involucraba a Harris en mi ilusión. Creo que ya había comenzado a racionalizar mis sentimientos de abandono y colocar la culpa en mi esposo. Sé que nada de eso era real, pero en mi mente, todo comenzó a acumularse y mi resentimiento comenzó a crecer. Usé mi relación con Harris para desahogar mi ira y mis frustraciones. Harris era un perfecto contrapunto para mis resentimientos. Me escuchaba, me compadecía, me hacía comentarios halagadores sobre mi belleza y cómo nunca me abandonaría como lo había hecho Jeff. Nunca perdió la oportunidad de menospreciar a Jeff o ensalzarme como una mujer deseable. A pesar de ser mucho más joven que yo, dijo que me entendía a mí y mis necesidades. Me dijo que las chicas de su edad eran superficiales, interesadas solo en la diversión. Yo era más madura y entendía lo que era real. Para finales del mes anterior a mi cumpleaños, Jeff y yo habíamos discutido la idea de encontrarnos fuera del trabajo. Mencioné mi viaje mensual al centro comercial y le pregunté si le gustaría encontrarse conmigo para tomar algo después. Él aceptó e hicimos planes. Ese sábado, tenía mi lista y me movía rápidamente por el centro comercial, ya que estaba muy familiarizada con todas las tiendas. Por lo general, disfrutaba de este tiempo para mí misma, más últimamente. Aunque estaba comprando para todos nosotros, estaba sola y me encantaba mirar los escaparates sin tener que apurarme ni seguir el horario de alguien más. Casi había terminado cuando sentí un toque en el hombro y me di la vuelta para ver a Harris parado detrás de mí. Sonreí cuando una sacudida de placer me recorrió. Estaba feliz de verlo y charlamos mientras me dirigía hacia mi próxima parada. Entré, con Harris justo detrás de mí, y admito que me complació que este joven estuviera tan decidido a estar conmigo. Después de la primera tienda donde encontré todos mis artículos, la diversión de compartir mis elecciones con alguien interesado fue un placer. La tarde pasó rápidamente y cuando terminé, noté que el tiempo había pasado volando. Ya eran las 4:30 y tenía que irme para llegar a casa a tiempo para la cena, así que le dije a regañadientes a Harris que nuestro tiempo para tomar algo tendría que esperar. Él salió conmigo y me ayudó a llevar mis compras al auto. Una vez allí, cargué el maletero y cerré la tapa. Al girarme, me encontré con los brazos extendidos de Harris. Me apretó fuertemente contra él y me besó con tanta pasión que ni siquiera resistí. Nos besamos durante varios minutos allí mismo, en el estacionamiento del centro comercial. Finalmente lo aparté y lo miré sorprendida. Harris tomó mis manos en las suyas y me miró. «Quédate conmigo, Sam, conseguiré una habitación para que puedas quedarte. Quiero hacer el amor contigo tanto. Por favor, Sam, quédate». Me sorprendió su sugerencia, pero la idea comenzó a atraerme. Me encontré queriendo hacer esto, estar con él y quedarme con él. Pero sabía que Jeff y los gemelos esperaban que llegara a casa y si me quedaba, se preocuparían y me llamarían para saber dónde estaba. No tenía motivo para quedarme fuera, no tenía excusa que satisficiera a mi esposo. Y tenía que asegurarme de que no pudiera descubrirlo si me quedaba. No, no podía hacer esto ahora. Pero, ¿cuándo? Por favor, Harris, déjame pensar. No puedo hacer esto hoy ni en el futuro cercano sin planes. Estoy casada y no es tan simple para mí, tengo gente que me está esperando. Déjame ir ahora, hablaré contigo en el trabajo la próxima semana. Solo déjalo por ahora, pero pensaré en ello, Harris, lo haré. Creo que también quiero esto. Sin esperar su respuesta, me apresuré hacia la puerta del lado del conductor y me deslicé dentro, cerrando la puerta detrás de mí. Encendí el motor y retrocedí rápidamente, casi sin mirar. Afortunadamente, estaba despejado y salí y me fui sin mirar atrás. Conduje a casa con mis paquetes y para cuando llegué a mi entrada, mi mente se había calmado y pude pasar el resto del fin de semana con mi familia sin despertar ninguna sospecha. De hecho, si lo hubiera notado siquiera, habría descubierto que Jeff ni siquiera me estaba prestando atención. Nos habíamos distanciado tanto y yo nunca lo vi. Durante las próximas semanas, hablé con Harris y lo convencí de que aún estaba considerando su sugerencia. Mantuvimos nuestra rutina habitual y fuimos a almorzar en varias ocasiones. Nos besamos varias veces,
cada vez más intensamente que la anterior, y mi necesidad de estar con él aumentó. Lo tomé en mis manos mientras jadeaba de deseo, pero no fuimos más allá del contacto a través de nuestra ropa. Finalmente, se me ocurrió la idea de encontrarme con él por la tarde el sábado en que estaba programada mi visita mensual al centro comercial. La idea de comprar la mayoría de los artículos por adelantado, unos pocos a la vez, provino de Harris. Él sugirió que comenzara la lista temprano y comprara los artículos según lo sugerido. De esa manera, mi viaje no sería diferente a los de casa y tendría más tiempo para estar con Harris. Acepté hacer eso y durante las siguientes 2 semanas, compré casi todos los artículos antes de ese sábado. Harris me dijo que había reservado una habitación en un motel a una cuadra del centro comercial y que nos encontraríamos, haríamos lo que quedaba y luego conduciríamos al motel en autos separados. Acepté y nuestros planes estaban listos. Mi ensueño se detuvo al llegar al centro comercial. Una vez más, me pregunté si esto era lo que quería hacer. No dudé cuando me dije a mí misma, sí. Entré al estacionamiento del centro comercial y conduje hasta la sección fuera de la tienda Macy's. Vi el Mazda convertible rojo brillante de Harris y me estacioné junto a él. Él saludó y caminó alrededor de su auto para deslizarse en el asiento junto a mí. Se inclinó sobre mí y me apretó fuertemente contra él mientras me besaba con fuerza. Devolví su beso y abrí mis labios para permitir que su lengua entrara en mí, teniendo cuidado de no hacer demasiado aquí en el auto en público. Nos separamos y caminamos juntos hacia el centro comercial. Hice mis compras en tiempo récord, con Harris siempre a mi lado. Cuando taché el último artículo de mi lista, él se inclinó y me besó. Ok, ¿sabes dónde ir? Estoy tan ansioso que no puedo esperar más, te veré allí. Con eso, giró en redondo y casi corrió fuera de la tienda. Riéndome, pagué la factura de mi compra y caminé hacia mi auto. Coloqué las bolsas en el maletero y luego encendí el auto. Me quedé allí unos minutos, hablando solo una vez más. ¿Quería o no quería hacer esto? Esa discusión fue muy breve y antes de que tuviera la oportunidad de cuestionar mi decisión, conduje hasta el motel Hargrove y rodeé hacia atrás hasta la última fila de puertas. Habitación 158, ese era el número que Harris me susurró antes de salir corriendo. Estacioné frente a esa habitación, alcancé detrás de mí para agarrar la pequeña bolsa que había empacado y colocado en el auto, y fui hacia la puerta y toqué. Harris respondió casi antes de que tocara 2 veces. Me atrajo, riendo. Di una rápida mirada culpable alrededor para estar segura y luego la puerta se cerró. Una vez dentro, Harris me agarró y durante los próximos minutos, fueron todo manos y boca. Era como la preparatoria, de nuevo. Solo tuve un segundo para preguntarme qué estaba haciendo aquí antes de que toda reticencia desapareciera. Lo ayudé a deshacerse de mi cuidadosamente elegida vestimenta, y luego me tumbó en la cama y empujó sus piernas entre las mías. Era virgen cuando Jeff me tomó la primera vez y esa vez no fue muy buena. Después de eso, aprendí a disfrutarlo y Jeff era un amante maravilloso, siempre paciente y atento, haciéndome llegar al orgasmo cada vez. Harris no tenía ninguna de esas cualidades y lo noté de inmediato. Dejé que el clímax siguiera su curso y luego fui al baño y me limpié completamente. No estaba dispuesta a correr el riesgo de que alguna evidencia de Harris pudiera filtrarse y traicionarme. De ninguna manera mi esposo iba a enterarse de esto. Para cuando salí del baño, Harris estaba recostado, con las manos detrás de la cabeza. Estoy listo para volver a empezar, así que ven aquí y esta vez puedes hacer los honores. Sonreí ante la vista y suspiré, esto podría ser muy divertido. Su juventud tenía una gran ventaja sobre mi esposo, podía estar listo en poco tiempo. Pasamos las próximas 4 horas juntos en esa habitación, haciéndolo en todas las posiciones concebibles. Mientras me preparaba para volver a casa, poniendo de nuevo mi lápiz labial y maquillaje en su lugar, noté que ya pasaban las 6 en punto. Casi entré en pánico en ese momento, mi hora habitual para llegar a casa era a las 4 o 4:30 como muy tarde. No había notado el tiempo pasar. Alcancé mi teléfono, luego decidí que era demasiado tarde para llamar. Salí corriendo del baño, ahora completamente vestida y lista para irme a casa. Tendría que inventar alguna historia que satisfaciera a Jeff. Cuando entré en la habitación, Harris también estaba vestido. Me sonrió, esta tarde ha sido el mejor día de mi vida. Eres fantástica y espero que podamos hacer esto de nuevo muy pronto. Me hice la misma pregunta mientras me ponía el lápiz labial. ¿Debería hacer esto de nuevo? Examiné mis sentimientos y sentí una pequeña semilla de culpa que intentaba salir. Decidí que necesitaba tiempo para responder a su pregunta. No lo sé, Harris. Esto fue genial y disfruté el tiempo contigo, pero estoy casada y no sé cómo me siento acerca de engañar a mi esposo. Harris intentó convencerme de que era solo sexo y no tenía nada que ver con mi matrimonio, pero no estaba segura.
Nos separamos y prometí hablar con él la próxima semana. Me miró salir y cuando miré hacia atrás, estaba parado junto a su auto y saludaba. Conduje a casa, mis pensamientos en la tarde y las experiencias que había tenido. Sabía que no amaba a Harris y nunca podría hacerlo. Amaba a Jeff, pero teníamos problemas y eso era algo en lo que tenía que trabajar. Disfruté mi tarde con Harris, pero pensé que había poca diferencia en el sexo con Harris y Jeff. Jeff y yo hacíamos el amor, o al menos lo hacíamos antes de los problemas recientes. Harris tenía más resistencia, pero Jeff tenía más habilidad. La única razón por la que disfruté esta tarde fue porque el sexo con Harris era ilícito y había un pequeño atisbo de emoción al respecto. Pero mi último pensamiento al llegar al garaje fue, ¿realmente valía la pena arriesgar mi matrimonio? Entré en la casa, con la mente aún en Harris y el tiempo que pasamos juntos. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no vi las cajas vacías en el garaje, el desorden en la cocina ni las pilas de platos en el fregadero. Mientras caminaba por la cocina y por el pasillo, no noté las sillas adicionales en la sala de estar ni la pancarta extendida sobre la chimenea de la sala familiar. Mi mente estaba en otro lugar, subí las escaleras hasta el dormitorio para cambiarme de ropa y deshacerme de los jeans ajustados y la blusa transparente, antes de que Jeff los viera. Tarareaba para mí misma, el placer de mi tarde con Harris aún corriendo por mis venas, el calor del tiempo que pasamos juntos haciendo que mi rostro ardiera. Pensé entonces que era bueno que Jeff y yo no hubiéramos sido íntimos durante algún tiempo. No sería probable que notara algo mal. Entré en la habitación y casi choqué con Jeff parado justo dentro de la puerta. Me detuve confundida mientras observaba su presencia. Jeff, me asustaste, ¿qué estás haciendo parado allí? Empecé a entrar en pánico, mi blusa estaba medio desabrochada y de repente me di cuenta de que la blusa y mis jeans ajustados eran visibles para Jeff si miraba. Rápidamente, me subí la blusa de nuevo mientras intentaba pasar junto a él. Pero él no lo permitió y luego me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Dónde estabas? ¿Dónde has estado y con quién estabas? La voz de Jeff era áspera y cruel y me dejó sin aliento. Me detuve, retrocedí y lo miré a los ojos. Estaban fríos y duros. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente. Los ojos de Jeff eran tan diferentes, más diferentes de lo que los había visto nunca. Normalmente, tenían un brillo cuando me miraba, pero ahora parecían más oscuros, menos vivos, más gris acero que antes. ¿Por qué sus ojos eran tan diferentes? A medida que sus palabras penetraban, jadeé y pensé para mí misma que él lo sabía. Pero no podía saberlo, había sido tan cuidadosa, tan segura de mí misma. Nunca mencioné a Harris en mis conversaciones, nunca mencioné nuestros almuerzos ni nuestro tiempo juntos en el trabajo. No, él no podía tener idea de dónde había estado esa tarde. Simplemente, estaba molesto por lo tarde que llegué, eso era todo. Tenía que atacar, tenía que distraerlo. ¿De qué estás hablando, Jeff? Estuve en el centro comercial toda la tarde. Los paquetes están en el auto y necesito que tú o Brad los recojan, están en el maletero. Y estaba sola, como siempre. Lo siento mucho por llegar tan tarde, pero tuve problemas para encontrar todo y luego decidí comer algo antes de volver a casa, eso es todo. Jeff no dijo nada, pero me agarró de la mano y me arrastró fuera de la habitación, bajando las escaleras y hasta la cocina. Traté de resistir, pero él ni siquiera se detuvo. No fue muy gentil al respecto, pero casi tenía miedo de decirle algo. Tropecé detrás de él, mi corazón comenzaba a latir con fuerza en mi pecho y tenía dificultad para respirar naturalmente. Empezaba a sentir un profundo temor en el fondo de mi estómago. Jeff se detuvo en medio de la cocina y señaló. Mira, ¿qué ves? ¿Qué ves, Sam? Miré y ahora vi los platos y las cajas y las impresiones en los costados de algunas de las cajas que indicaban Prentice Catering. Había contenedores llenos de comida y postres, algunos metidos dentro de otros, la comida echada a perder. Miré a mi alrededor y ahora comencé a ver todas esas cosas que había pasado por alto cuando llegué a casa, mi mente entonces aún estaba en la habitación de motel con Harris. ¿Qué hiciste, Jeff? ¿Y de dónde salió todo esto? ¿Quién estuvo aquí? Tú. Miré a mi alrededor y pude ver las sillas y la pancarta desde donde estaba parada en la cocina. Ahora sabía lo que había pasado, había una fiesta para mí y mientras todos estaban aquí, yo estaba con él, en la cama. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Qué podía decir? ¿Y por qué hicieron esto Jeff y los gemelos después de que les dije que no lo hicieran? Por supuesto que todavía intentarían celebrar mi cumpleaños, lo harían por mí, después de todo, me amaban, oh Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Entonces empezaron las lágrimas, el dolor de mi traición me golpeó con tanta fuerza. Jeff, lo siento. No sabía, así que no volví a casa a tiempo. Fue solo un error y lo siento mucho, pero no sabía que ibas a hacer una fiesta.
Deberías habérmelo dicho y habría estado en casa. Les diré a todos que fue culpa mía. Jeff no se movía, seguía mirándome y sus ojos seguían fríos. Empezaba a sentir que ese sentido de temor crecía. Tenía que superar esto y compensárselo a Jeff y desviar su atención de mí. Me sentía expuesta e insegura. Tenía que subir y cambiarme para poder trabajar en Jeff y hacer que olvidara esto. Jeff, déjame cambiarme y luego me puedes decir quién estuvo aquí para que yo pueda. Jeff me interrumpió con su próximo comentario. ¿Con quién estuviste? Te lo pregunté antes y no me respondiste. ¿Con quién estuviste hoy por 5 horas en la habitación 158 del Motel Hargrove? ¿Con quién estabas teniendo sexo en esa habitación hoy? Contéstame eso, Samantha, contéstame eso. Oh Dios, él sabía todo, oh, Dios mío, no tenía respuesta. No podía hacer que mi mente funcionara. Todo lo que podía oír eran esas palabras condenatorias de la boca de mi esposo. Me estaba ahogando, mi garganta se cerraba y mis ojos ardían, el miedo era tan intenso que casi me desmayaba. Jeff estaba furioso y no tenía idea de qué hacer. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Tenía que hacer algo. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo, Jeff se acercó a mí, agarró mi top por el borde inferior y lo arrancó hacia arriba y sobre mi cabeza, exponiendo mi blusa transparente. Lo peor de todo era que ahora estaba sin mi sostén de encaje negro. Lo tiró tan fuerte que mis brazos subieron sin mi intención y arrancó el top. Lo arrojó a un lado y se quedó parado, con los brazos en las caderas y el disgusto en la cara, mirando mis senos desnudos expuestos por la blusa. Intenté cubrirme, pero Jeff no lo permitió. Agarró mis manos y las separó. Luego, en un movimiento impactante, abrió la blusa, exponiendo las marcas de mordiscos. El hormigueo que había sentido antes, el placer que sentí cuando Harris me estaba usando, había desaparecido y ahora solo sentía el dolor. Mi humillación completa, sollocé y pasé junto a Jeff y corrí de vuelta hacia arriba y hacia el baño, pero él me siguió y sostuvo la puerta abierta cuando intenté cerrarla. Lloraba y le gritaba que se fuera, pero se negaba a moverse. De todos modos, entré y me quité los jeans ajustados. Había marcas de mordiscos en mis muslos que no había notado y me faltaban mis bragas. Había olvidado eso en mi prisa por salir de esos malditos jeans, y le había dado mi sujetador y mis bragas a Harris como recordatorio de nuestro tiempo juntos. Me di cuenta mientras estaba allí de pie, desnuda y expuesta ante mi esposo, las marcas de mi traición claras para él, que Jeff lo sabía todo. Pensé que había engañado también, y que esta tarde sería mi secreto y mi salvación. Ahora sabía mejor y estaba tan avergonzada. Ahora que todo había terminado, y me habían atrapado, el temor de lo que podría suceder llegó a mi mente. Hasta ahora, solo había considerado mi placer, mis intenciones ilícitas y lo que ganaría con ello, pero nunca había considerado las consecuencias de la exposición. Nunca había considerado lo que podría perder. Las consecuencias de mis acciones esa tarde nunca cruzaron por mi mente. Alcancé mi bata, la que guardaba detrás de la puerta para después de la ducha, y me la puse. La ajusté bien para cubrir mi cuerpo, tratando de bloquear las pruebas de mi traición a Jeff. Incluso eso no fue suficiente, así que envolví mis brazos firmemente alrededor de mi pecho y me abracé a mí misma. No podía mirar a Jeff, incapaz de encontrarme con los ojos que había visto abajo. No podía soportar ver ese dolor, esa mirada perdida. Y no quería que él me mirara. De repente, me avergoncé de mi desnudez y me avergonzaba que mi esposo me viera. Solo quería cubrirme y ocultarme de sus ojos sabios. Quería eso, pero no iba a ser así. Ve abajo ahora mismo, tenemos cosas de las que hablar y tenemos que hacerlo ahora. Amy y Brad están con tu madre esta noche, los llevó cuando se fue. Estuvieron aquí, junto con mis padres, para la fiesta. Jeff, ¿qué? Jeff simplemente me ignoró y salió por la puerta y bajó las escaleras, dejándome allí de pie. No sabía qué hacer, pero no quería tener la conversación que sabía que se avecinaba. Pensé que si no bajaba, no podría comenzar. Pero al igual que mi decisión insensata sobre lo que hice hoy, sabía que este también era un pensamiento insensato. Bajé lentamente las escaleras, aferrándome al pasamanos para evitar caerme. Mis piernas temblaban y me sentía mareada. Caminé lentamente hacia la cocina, aparté una pila de cajas, sin importarme dónde cayeran, y me senté en la mesa. Jeff ya estaba sentado, mirando fijamente la mesa. Mientras lo miraba, sentí cierto alivio de no poder ver sus ojos ahora, pero vi una lágrima rodar por su mejilla. Eso me quitó el aliento. ¿Cómo podía hacer eso una sola lágrima? Pero lo hizo, y me dijo más solo con eso que 1000 palabras podrían decir. Supe entonces que mis acciones egoístas habían herido mucho a Jeff, y de repente vi claramente el resultado de mis acciones. Mi sensación de temor ahora estaba en pleno apogeo. ¿Qué saben los niños, Jeff?
¿Qué saben ellos? Por favor, dime. ¿Saben, Sam? Lo siento, pero lo saben. Jeff aún no me miraba, pero sus palabras fueron como una bofetada en la cara. ¿Por qué se lo dirías, Jeff? ¿Por qué los lastimarías antes de hablar conmigo? ¿Por qué harías eso? Estaba enojada con Jeff por contárselo y enojada conmigo misma por hacer posible herirlos. No se lo dije, Sam. Ellos escucharon a tu hermana contármelo. Fue un accidente realmente, solo un estúpido accidente. Patty simplemente se topó con ello. Era su trabajo seguirte hoy para asegurarse de que no volvieras a casa demasiado temprano, cuando aún estábamos preparando todo, y luego informarnos cuando empezaras a regresar a casa para que nos preparáramos para sorprenderte cuando entraras por la puerta. Solo estaba protegiendo nuestra sorpresa para ti. Jeff se sentó derecho, sus ojos perforando los míos. Noté sin pensar cuán rojos estaban sus ojos ahora. Me pregunté por qué estarían rojos. Respondí a mi propia pregunta, llorando, por supuesto, qué estúpido de mi parte. Patty te siguió y luego, cuando te vio con un hombre, se interesó. Siguió a los dos hasta tu coche y los vio besarse. Dijo que la forma en que se estaban besando le dijo que algo estaba mal. Corrió hacia su coche y lo arrancó a tiempo para seguir tu coche hasta el motel Hargrove a un par de cuadras de distancia. Te vio a ti y a ese hombre entrar en la habitación 158 y luego esperó 10 minutos. Cuando no saliste, caminó hasta la habitación y pudo asomarse por la ventana donde las cortinas no se cerraban completamente. Vio lo suficiente. Jeff ahora estaba sin emoción. Continuó, su voz volviéndose cada vez más fría y distante, mientras relataba la información que mi hermana le había dado. Se fue a casa para informarme de lo que vio. Estaba sollozando y casi histérica, pero no iba a decírmelo. La hice sentarse y respirar profundamente y luego contarme que le estaba molestando. No quería hacerlo, sabiendo que me iba a lastimar, pero con todos aquí esperando sorprenderte, tenía poco margen de maniobra. Mientras me contaba lo que vio, miré alrededor y vi a Amy y Brad parados allí, lo escucharon todo. Oh, Dios, Jeff. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Oh Dios, ¿qué he hecho? Estaban destrozados cuando escucharon a Patty decirme lo que estabas haciendo. Amy rompió en llanto y Brad simplemente se quedó allí, maldiciendo. Ni siquiera intenté detenerlo. Los dejé solos hasta que terminaron, y una vez que lo hicieron, intenté hablar con ellos y calmarlos. Tomó un tiempo, y luego hice que Patty hablara con tus padres para que supieran lo que había pasado. Eso tenía que hacerse para que ellos pudieran encargarse de Amy y Brad esta noche. Escuché en horror absoluto. ¿Cómo se había desmoronado todo tan rápido y tan completamente? Una tarde, simplemente una decisión simple de hacer algo que nunca antes había considerado y este fue el resultado. Mi familia destrozada, mis padres y mis hijos al tanto de todo y mi esposo. ¿Había alguna esperanza para mí? ¿Podría volver a unir a mi familia después de esto? Detuve mi estúpido llanto e intenté reponerme. Tenía que intentarlo, hacer lo que pudiera para arreglar esto. ¿Y ahora que Jeff, podrías encontrar en tu corazón el perdón para mí? Te juro que esta fue la primera y única vez que hice algo así, y te prometo que nunca volverá a suceder, nunca. Me levanté y caminé alrededor de la mesa para pararme junto a Jeff. Puse mi mano en su hombro, para reconfortarlo, pero él me apartó enojado. Retrocedí, mi sorpresa por su enojo, trayendo una nueva oleada de lágrimas mientras esperaba su respuesta. No creo que eso pueda suceder ahora, Sam. ¿Ves? También cometí un error hoy. Cuando Patty me dijo lo que estabas haciendo, tuve que verlo por mí mismo. No creía que harías algo así contra nosotros, simplemente no podía creerlo. Así que fui al motel mientras la fiesta se estaba disolviendo. Estacioné mi auto y subí al cuarto 158 y busqué el espacio entre las cortinas que Patty me mencionó. Lo encontré, y miré. Oh Dios, no, ¿no me viste? Jeff, por favor dime que no me viste y lo que hice. Jeff, por favor, dime que no viste nada. Por favor, Jeff. No puedo, Sam, no puedo. Y la expresión en tu rostro fue suficiente para enfermarme. Estabas consumida por la lujuria y tu rostro estaba retorcido de una manera que nunca antes había visto. Oh sí, Sam, te vi. Y me rompió el corazón. Jeff, por favor, no hagas esto. Te amo con todo mi corazón y lo siento. Juro que haré cualquier cosa que me pidas para compensarlo. Por favor, no me dejes así. Tenemos que hablar, ver cómo podemos superar esto y seguir adelante. Tenemos 2 hijos maravillosos y necesitan a ambos. Jeff, por favor, dame otra oportunidad. Jeff lloraba abiertamente ahora. Lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre la mesa. Yo las vi y lo supe, era demasiado tarde. Se levantó,
subió las escaleras y regresó con 2 maletas. Ya había empacado y estaba listo. Me estoy yendo ahora, Sam. Presentaré los papeles la primera hora del lunes. Podemos dividir todo equitativamente, incluida la custodia de los niños. Dado que este es un estado sin culpa, no debería haber problema. Brad y Amy ya conocen mis intenciones y las han aceptado. Son lo suficientemente grandes como para salir adelante. No sé qué les dirás, pero al menos confío en ti para eso. No dije mucho más que no podía aceptar lo que has hecho y que necesito iniciar el proceso de divorcio. Lo discutimos, querían ver si podía superarlo, pero les dije que no había manera de que eso pudiera pasar. Finalmente lo aceptaron y dijeron que se quedarían aquí contigo. Son buenos chicos y no te lo guardarán rencor por mucho tiempo. Son jóvenes y perdonarán y olvidarán. Ellos lo harán, pero yo no puedo. Lo siento, simplemente no puedo. Jeff, por favor, no hagas esto. Te amo con todo mi corazón y lo siento. Juro que haré lo que sea que me pidas para compensarte. Por favor, no me dejes así. Tenemos que hablar, para ver cómo podemos superar esto y seguir adelante. Tenemos 2 hijos maravillosos y necesitan a ambos. Jeff, por favor, dame otra oportunidad. Estaba sollozando y apenas podía articular las palabras, pero tenía que intentarlo. Tenía que hacer un último esfuerzo, aunque fuera demasiado poco, demasiado tarde. Tenía que intentarlo. Pero cuando él me miró, y vi el dolor en su rostro y la falta de esperanza, supe cuál sería su respuesta. Lo siento, Sam, pero no puedo hacerlo. No puedo. Con eso, se dio la vuelta y salió tambaleándose por la puerta, y de mi vida. El divorcio se concretó tal como Jeff había dicho. Sin culpa, significa exactamente eso para los tribunales. No piden asesoramiento, aunque supliqué al abogado de Jeff que él se uniera a mí en terapia. No piden conversaciones y compromisos, aunque también supliqué por eso al abogado de Jeff. Me negué a firmar hasta que Jeff me permitiera hablar con él, pero su abogado dijo que el divorcio continuaría de todos modos, con o sin mi firma. Cuando quise hablar sobre la visitación, nuevamente su abogado dijo que eso sería decidido por el tribunal si yo objetaba compartir la custodia. Dijo que la custodia compartida es común y a menos que haya motivos para restringirla, compartida significa compartida y eso es todo. En cuanto a una conversación, Jeff se negó a discutir mi breve aventura con Harris y dijo que nada de lo que dijera cambiaría nada. Dijo que lo que hice fue lo que lo llevó a divorciarse de mí. El por qué no le importaba. No tenía respuesta para eso. Ese día, el día en que Jeff se marchó, fue mi 40º cumpleaños. Eso fue hace 5 años y todavía lo recuerdo. Recuerdo todo desde el momento en que entré a mi casa ese día como si fuera ayer. Pero las horas antes de eso son diferentes. Es extraño que no pueda recordar esa tarde con Harris. Cuando intento pensar en esa tarde, me pongo enferma y me sigue un dolor de cabeza intenso que dura horas. Extraño, ¿verdad? El día más importante de mi vida y ni siquiera puedo recordar esa parte. Esa es solo una de las consecuencias de intentar recordar algo tan terrible que arruinó mi vida. Desafortunadamente, hubo muchas más. Las consecuencias son una perra. Es curioso cómo la protagonista solo piensa en ella y es lo que lleva a que cometa la infidelidad. Es una crónica paso a paso de su mente racionalizando eso, hasta que la realidad la golpea y se da cuenta de que perdió todo. Perdió a su familia, al esposo que la amaba y perdió su vida tal como era. Todo por un breve momento con un hombre que no significó nada. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta y un comentario. También una suscripción si todavía no lo has hecho.